Mira, Víctor. ¿Sabe? Hoy el día del patrón Santiago, nuestro apóstol, el patrón Santiago, y también una costumbre, aunque solamente se ve mucho las patronales en los pueblos más pequeños, pero esa tradición nuestra, el orgullo nuestro, de nuestra provincia, de nuestro municipio, estamos hoy aquí compartiendo y ojalá llegue ese ánimo a cada uno. Víctor, el gobierno de la República Dominicana en el día de ayer realizaba la segunda etapa de lo que ellos han denominado el gobierno en las provincias. Entonces me gustaría conocer qué feedback o qué retroalimentación tú como político de oposición has recibido de estos dos encuentros que se han hecho en Santiago, me imagino, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha llevado alguna solución que haya surgido, emanado de esos encuentros? ¿Qué es lo que tú has podido recabar de estos encuentros del gobierno en tus provincias? Bueno, lo primero que no... Sí. Se escucha. Parece Víctor. que le entró una llamada. Está entrando una llamadita ahí, por eso se interrumpió el contacto, pero sería bueno escuchar si Víctor ha tenido alguna retroalimentación de estos encuentros del gobierno en las provincias de allá en Santiago, si los comerciantes, los comunitarios que hayan participado del primero y del segundo, bueno, ¿qué le ha parecido la dinámica? En el primero no le fue muy bien profesor, a pero ninguno. es el invitado que tenemos. Pero si gracias, Víctor. Usted quiere dar la opinión. No te enjugues. Gracias, Víctor. Él Va a entiende que le condicionar. están haciendo así como No, que pero que si extienda, usted da su opinión va a condicionar la respuesta del invitado. Sí. No, A Víctor Suárez, Víctor yo no hay tengo forma de que- condicionarlo, no. No hay nada. No hay que forma de condicione. condicionarlo. Tiene cabeza propia. Vamos a ver dónde y está además Víctor. se llama Víctor, un hombre serio. Víctor. De Víctor a Víctor, ¿verdad? Eso es. Bueno, parece... Víctor Gómez Casanova también. Sí. Hay excepciones a la regla, pero la cuestión está en que el primer intento que hizo el gobierno de ir a las provincias se quedó matizado en dos cosas: repudio colectivo con la ineficacia de lo que tomaron en decisión, y lo segundo fue que fue un encuentro de dirigentes del PRM, porque al final y al cabo todo lo que estaban era pidiendo empleo. Ayer qué pasó. Ayer qué pasó. El presidente Cada anunció quien, en la semana, pregunta. justo la semana que se iba a producir el gobierno de la Sí. provincia, él anunció que no había más nombramiento. En el gobierno de la provincia, ¿qué pasó ayer? ¿Qué pasó ayer? Mucho en el montaje, gobierno? Nada diferente. maestría de ¿Cómo usted sabe? ¿Tú tuvo ceremonia. alguno? ¿Usted participó La en red. alguno? En el que usted estuvo, ¿cómo le fue? Díganos. No, yo no- Díganos su estoy experiencia. preguntando. No, porque si usted está Hay que esperar un respondiendo así, porque usted informe. estuvo Hay que esperar un informe para saber eso. Porque es lo que yo entiendo. Hay que esperar un En el que informe. usted Mira, fue. esto no Ajá. sirvió. Estamos esperando- En el que usted estamos fue, esperando el diga. informe de mayo Adelante. Estoy todavía. preguntando porque yo no participé en ninguno. Quítese Yo no la hablo de eso. careta y diga, vamos a Lo que ver. yo escucho es Estamos lo esperando el siguiente. informe del de mayo todavía. Estoy ¿Por aquí qué ya. es esto? Adelante, ya Víctor. está aquí, Víctor. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos, Víctor. tenemos visita. Escúchame que estoy en el celular y entraron llamadas para No, esta. no, tranquilo. Mira, yo debo de reconocer que no fui invitado ni estuve en la actividad. Y en sentido general, cualquier iniciativa de un gobierno de enmendar todos sus errores, de no haber planificado una posible llegada al gobierno, de llegar casi 2 años y no tener una obra inaugurada. Me voy a hablar de Santiago, pero pudiera hablar a nivel nacional. Sí, sí. Vemos como buena iniciativa de que traten de reunirse. Ahora, las informaciones que tenemos, que la lucha entre ellos, de la gobernadora por un lado, los otros que aspiran a diferentes posiciones selectivas de cara a 2 años, lo que trae un pugilato entre ellos que más que resultado positivo es todo lo contrario. Ahora, sí te puedo decir que el gobierno está invirtiendo una gran cantidad de dinero y esfuerzo en una campaña que, por ejemplo, están usando mucho a Robertico Salcedo, y antes de esa actividad, 2 días antes, él anuncia que nunca en la historia se había invertido más en la provincia de Santiago que ahora. Y como yo sé que Robertico ni vive en Santiago, ni sabe de Santiago, lo insté vía la misma redes que fue de Twitter, de que viniera a Santiago para yo llevarlo donde todo lo que hizo el PLD en los últimos 8 años, para no hablar los 20 años o los 16 ininterrumpidos, y que él me muestre, y que si él quería, los primeros 2 años de Danilo, yo le iba a cuantificar, para que me cuantificara estos 2 años, y todavía estoy esperando la respuesta. No he visto resultados, no hay una obra que puedan percibir,
pero ojalá para Santiago y para el país que puedan enmendar esos errores y que para una futura rendición el año que viene puedan por lo menos, porque dijo el presidente Medina en una asamblea de trabajo aquí el sábado, que este gobierno se caracteriza por muchos palazos, muchos picazos, pero poca tijera. Si ha inaugurado una obra es porque la encontró en un 90%, que tiene su mérito de que la haya terminado. Correcto. Que fue la carretera turística con más de un 90% inaugurada, casi terminada por el presidente Medina, y el cual ellos terminaron, pero tampoco fue en Santiago, lo hicieron en Puerto Plata. Diputado, qué placer que nos acompañe. Me gustaría preguntarle sobre la sesión de la Cámara del viernes, donde pues, y creo que todo el mundo ha celebrado que se pusieron de acuerdo, que hubo consenso con respecto a la ley de extinción de dominio, no así en el Senado. Entonces, hoy me parece que van a enviar al Senado el proyecto de ley de extinción de dominio, y me gustaría que me cuente lo que pasó en la Cámara de Diputados en esta sesión donde se conoció en 2 lecturas el proyecto de ley bajo un consenso que le ha sorprendido al pueblo, porque no pasó en el Senado, y también que era lo que todo el mundo esperaba, que se pusieran de acuerdo. Sabe que yo hice una intervención, bueno, hice varias, porque al final también no estuve de acuerdo, fueron 2 sesiones, jueves y viernes. La del jueves fue básicamente conociendo las propuestas de modificación del partido de gobierno, con un equipo técnico que hicieron recibiendo las recomendaciones de algunos actores, no solamente del sistema de justicia, sino empresarial, técnicos, abogados constitucionalistas. Y lo más importante, que la mayoría de sus propuestas eran las iniciativas del PLD, que como tú bien dices, también lo critiqué, aunque es de aquí de Santiago, Eduardo Estrella, nosotros nos sorprendió bastante con esa incapacidad que tuvo de manejando la ley de extinción de dominio en el Senado, de escuchar, por ejemplo, a nuestro senador Iván Lorenzo, de ver lo que la gente opinaba, de que le dijeron de que era inconstitucional la ley con el tema de la retroactividad, el senador Catrein, que fue presidente de la comisión bicameral, y cuando se está en mayoría en un congreso se cree que se tiene la razón, y en el Senado no se pudo hacer nada, y ahí yo quise y felicité a Alfredo Pacheco, a la voluntad que tuvo, porque era más fácil quizá para él aplicar una mayoría y simple y pasarla. Sin embargo, duramos 2 días conociendo todas esas iniciativas, y en sentido general la ley se pudo buscar un consenso dentro de lo posible. Estamos diciendo entonces, Víctor, para que continúe, estamos diciendo que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, se mostró más sensato que su compueblano, el ingeniero Eduardo Estrella, en el Senado. Pero por la milla, diríamos aquí, Pacheco. Por la milla. Mis palabras fueron de decir que Pacheco demostraba que era un hombre de Estado. Demostró, escuchó. Por ejemplo, yo iba de 6 propuestas, algunas se me rechazaron, pero soy consciente que es el juego de la democracia. Claro. Y la mayoría toman decisiones, pero se me escuchó, pero se llevó a discusión. Se le quitó, yo siempre he dicho, bueno, Eduardo lo que es ingeniero, pero debe tener asesores. La retroactividad era inconstitucional, aprobarla con la no 2/3 parte como ley orgánica es desconocer el ordenamiento constitucional y jurídico de la República Dominicana, pero muchísimos aspectos que tenía personas preocupadas, sobre todo que invierten en la República Dominicana en materia inmobiliaria, cuando se aprobaba la retrospectividad y la retroactividad. Entonces, por eso quiero destacar esa apertura. Además, todos los bloques hicieron su propuesta, todos los bloques se pusieron de acuerdo, y al final tenemos ya una ley que ellos deben conocer hoy, porque mañana perime la sesión, en la legislatura. Nosotros también nos preparamos de aquí para ir al distrito, sí, porque hoy conocemos también una modificación a la alianza pública-privada, la ley de APP, que tenemos nuestra posición también, pero ya, si Dios quiere, tenemos una ley de extinción de dominio, que ojalá las herramientas sean utilizadas de manera favorable al pueblo dominicano. Qué bueno, qué bueno. Víctor, buenos días, Víctor, un abrazo. Víctor, igual, hermano. Quisiera preguntar lo siguiente, quisiera irme a la parte política, Víctor.
Tú sabes que usted es un hombre de la extrema confianza del hermano y amigo Francisco Domínguez Brito. Así es. Ojalá me disculpe Domínguez Brito por lo que voy a decir, él sabe que lo quiero mucho. Víctor, en los últimos días, y yo he dicho que en los próximos 2 meses, vamos a estar viendo ya de manera abierta una tendencia, ¿verdad? Lo que ha estado pasando en las últimas semanas con la estructura del danilismo y la persona que ellos están apoyando, ya eso es una cosa evidente. Entonces, parte de lo que yo he visto en algunas encuestas, Víctor, me parece que el escenario se ha ido polarizando entre doña Margarita y el caso de Abel Martínez, sin que eso signifique, ¿verdad?, que el amigo Domínguez Brito esté descartado. ¿Ustedes han visualizado en algún momento, Víctor, quizás la posibilidad de hacer un gran frente, ¿verdad?, aliarse con Abel Martínez para enfrentar esa posición de la estructura danilista? ¿No han pensado en eso, no? No, mira, el equipo de Francisco y todo lo que somos cabezas de equipo en diferentes aspectos, lo que estamos trabajando de cara a fortalecer a nuestro partido, de cara a fortalecer el proyecto, y estamos abiertos a cualquier apertura a negociación siempre y cuando sea Francisco el candidato. Acuérdate que de lo demás que tú me acabas de mencionar, quien ha tenido aspiraciones, que compitió incluso con Danilo en algún momento, con Leonel en algún momento, que incluso llegó a ser finalista de unas encuestas con el compañero Gonzalo, es Francisco Domínguez Brito. Sí. Además, sin lugar a duda, ser el producto mejor acabado en términos de preparación y propuesta. Lo que dice, lo desconozco y te soy honesto. Tú sabes que yo, si creo algo, lo digo, sin importar a quién pudiera afectar. Todas las encuestas que nosotros manejamos, tú tienes que verlas en dos aspectos. Una cuando es hacia afuera, y es verdad que el proceso es semiabierto, y otra es cuando la intención del que va a votar, tú lo mides, tiene una simpatía con el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando la simpatía es con el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco encabeza las encuestas, porque es el candidato que la gente lo ve más auténtico, PLDista. Te lo digo porque incluso acabo de recibir el viernes las últimas mediciones, en el sentido de que la gente dice es abierta. Ahora yo te voy a preguntar, un proceso que no se está dando publicidad porque no lo permite la ley, que no hay vallas, que no hay radio, que no hay televisión, que hay gente que todavía no quiere calentarse con el gobierno, el que tenga una tarjetica. ¿Van a ir 2 millones a votar como se votó con Gonzalo y Leonel? No. Es decir, o va a ir la estructura más comprometida. Y te lo digo como peledeísta, todavía hay gente que tú lo estás activando como peledeísta nueva vez en la reestructuración del partido y todavía como que tú lo notas como que no están tan decididos. Que ese es un gran trabajo que está haciendo el presidente Medina juramentando y el compañero Charlie Mariotti, que incluso estuvo ayer, el presidente Medina el sábado, y ayer Charlie en su agenda itinerante, en Tamboril, Licey y Santiago Oeste. Entonces, dentro de los que más se van a movilizar, Francisco Domínguez Brito tiene una estructura a nivel nacional para nosotros ganar el proceso. Ahora, sí yo te puedo decir hasta la fecha, nosotros no vemos, y si lo tuviera los datos te lo digo, porque esa ha sido mi forma de actuar. Nosotros no vemos que hay inferencia en el sistema, en el proceso. Te lo digo por qué. Porque tú me dices, bueno, el Distrito Nacional, ¿quién se lo coordina, Francisco? Alejandro Montaz, que es un hombre de la extrema cercanía del presidente Danilo Medina. Perdón, para terminar aquí, por ejemplo, en el tema, ¿quién le coordina a Francisco Domínguez Brito la secretaría, la parte de organización? Es Kenia Lora, el asistente personal del presidente Danilo Medina. En Santiago, Antonio Peña Mirabal, un hombre de confianza de Danilo Medina, ex ministro de Educación. Nosotros estamos conformes hasta hoy de lo que está pasando y vamos a ser candidato y próximo presidente de la República. Víctor, un placer tenerte por acá. Mira, tú mencionabas justamente una ley que ha suscitado mucho mi interés, que es la APP, que es la Ley de Alianza Público-Privada, y que la semana pasada hubo una fuerte discusión, digamos, de esta legislatura en el Congreso Nacional, porque tanto el bloque del PLD como el bloque de la Fuerza del Pueblo decía que todavía no terminaba de entender a quién beneficiaba la ley. Y en ese sentido va mi pregunta. Bueno, son dos, porque ya sé que no voy a volver a preguntar. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué está eso?
¿Cuál es realmente el meollo del asunto? ¿Qué es lo que pasa? Que los PRMistas por un lado dicen que es que no lo quieren pasar, los otros dos bloques opositores, incluido también este chico, diputado José Horacio, dice que no, que es que no van a aprobar una ley que no beneficia a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Y por otro lado, me gustaría también que nos des a casi 2 años, ya el 16 de agosto se cumplen 2 años de que este gobierno asumió la presidencia, con Luis Abinader, ¿cuál es tu lectura a estos 2 años? 2 preguntas ahí. Sí, no hay problema. Mira, con relación a la ley, yo he dicho, y tengo, de verdad que no tenía, por el tema Santiago, además otros compromisos, no tenía en agenda tener que ir hoy al Distrito Nacional, y convocaron para las 12 del mediodía. Eso empezaremos a partir de la 1 a discutir esa discusión. Y de verdad que yo he dicho que el PRM quiere entrar a los libros de Guinness, un récord Guinness, donde sería el primer país del mundo que habría una modificación a la ley de alianza público-privada en 2 aspectos fundamentales. Por ejemplo, ellos están involucrando en esta modificación que pueda haber alianza público y privado para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué servicio pudiera buscarse una empresa privada que quiera administrar sentencias del tribunal, de un tribunal de la República? ¿O qué servicio pueda dar a través del Poder Legislativo? Pero tú me dirás, bueno, pudiera buscarse, porque no existe un solo país en el mundo que exista esta ley que involucre al Poder Judicial y al Poder Legislativo. No hay un solo país en el mundo. Ahora, si queremos ser el primero, de verdad que yo no le entiendo la lógica, y ojalá hoy con Pacheco también ellos tengan ese levantamiento diferente a como lo han hecho con el Senado, pero no tiene ningún sentido. La otra parte, en las grandes inversiones, en las grandes obras, porque este es un gobierno que parece que no tiene ministerio, no tiene capacidad de invención. Cada vez que hay una obra importante tienen que darse al sector privado a través de una APP. Entonces, ellos han puesto y han cambiado los parámetros tradicionales y ya no hay plazo mínimo. Por ejemplo, Santiago, toda la de Gurabo, yo estoy en Gurabo ahora mismo. En Gurabo se dijo que se iba a hacer la turística, que ya la hicimos, pero la parte de Gurabo, lo que es de H hasta el kilómetro 11 de Gurabo, se iba a hacer de 4 carriles. Eso se empezó desde el primer día de Boca. Se tumbaron 2 árboles y se cerró. Se dio el primer Picasso para la autovía de Lamba, que era también conectar la circunvalación norte desde Gurabo hasta Puerto Plata en 25 minutos, que fue una obra que estaba incluso diseñada en nuestro gobierno, no se pudo ejecutar por la pandemia, entre otras razones. Y no solamente el presidente dio el primer Picasso y más nada. Ahora, oye, lo que está cambiando esta iniciativa es que si esa ley se va a licitar, lo que se están estableciendo son plazos máximos, donde en todas partes del mundo, incluyendo la República Dominicana, se debe establecer plazos mínimos. ¿Por qué plazos mínimos? Para que los competidores puedan tener tiempo de hacer un levantamiento topográfico, de diseño, propuesta financiera, propuesta técnica, para poder participar. Si eso se aprueba hoy, lo que estamos haciendo es que las grandes obras van a ser grado a grado. Y si se hacen grado a grado es porque no hay transparencia. Y si no hay transparencia, habrá corrupción. No sé, yo le diría y aconsejaría a este gobierno que lo analicen mejor, porque la oposición no es solo para criticar. Le estamos diciendo que está mal y por qué está mal. En el otro aspecto, la otra pregunta, en 2 años reconocemos que hay una pandemia que ellos no reconocían que había cuando estaban en campaña. Reconocemos que hay una intervención, una guerra, una intervención de Rusia a Ucrania, pero en ese mismo reconocimiento que hacemos, sabemos que en América Latina nosotros éramos el tercer país con una inflación más controlada y más bajita en la región mientras el PLD era gobierno. Y que hoy es la cuarta más alta de toda América Latina. O la primera, Víctor, si quitamos Venezuela, Argentina, bueno, que tienen situaciones. Te digo cuarta porque como tú dices, Venezuela, Argentina y Brasil, que Brasil básicamente. Pero tienen situaciones propias. Previo a la pandemia. Pero exacto. Pero te lo pongo que son países que incluso no tienen la credibilidad, ese tipo de levantamiento. Entonces yo te diría, algo está pasando a lo interno de la República Dominicana, sea
desde el punto de vista bien abordado, como tú lo dices, la más alta inflación de toda América Latina, si sacamos esos 3 países, donde antes éramos la segunda o la tercera, compitiendo incluso con Panamá, un país con una economía dolarizada. Evidentemente que son 2 años de desacierto, 2 años de reglas no claras, aumentan la electricidad y dicen que en el pacto eléctrico no, después dicen que sí, dicen que no se puede aumentar el salario en la situación que está y la superintendencia de electricidad se aumentan los salarios y no hay una decisión punitiva. Eso quedó sin efecto, diputado, eso quedó sin efecto. Sí, pero quedar sin efecto significa que tomaron una medida porque ya existía un marco primero y tuvieron que echar hacia atrás, que son 2 años que llevan de gobierno. Víctor, aprovechar, ya cerrando, tu experiencia en la Comisión de Exteriores, tu dominio de las relaciones internacionales, a propósito de este informe que saca los Estados Unidos con respecto a la trata de personas, donde se nos señala que hemos generado no menos de 135,000 apátridas aquí en la República Dominicana y que hasta el momento el gobierno central no ha reaccionado a eso. Bueno, yo sí voy a reaccionar entonces en defensa de mi país. Nosotros somos un país con 3 poderes del Estado. El Ejecutivo es responsable de trazar la política internacional o de las relaciones internacionales y diplomáticas. En ese informe también se habló del trabajo forzado en la República Dominicana, que es un tipo de esclavitud, sobre todo con el aspecto de las cañas y de lo que todavía queda de esa industria. Y eso podemos negarlo, eso no existe en la República Dominicana, trabajo forzoso. En el otro aspecto que me acaba de preguntar, la patria, eso no es cierto. Es decir, el haitiano, siempre el tema haitiano, el haitiano es haitiano por el simple hecho de ser hijo de haitiano, como lo es el dominicano. Ellos tienen también el jus sanguinis también como en su constitución de la República. Eso es una forma de querer dañar la imagen de la República Dominicana, que nadie ha hecho más, y puedo incluir este gobierno, gobiernos anteriores, que la República Dominicana, que por Haití. Yo creo que Estados Unidos y cualquier otra potencia del mundo lo que deberían es darle más ayuda, porque cuando los haitianos van allá, entonces de manera ilegal lo devuelven. Entonces quieren que nosotros lo aceptemos. Víctor, y hay 2 aspectos. ¿Ha faltado lobby por parte del gobierno dominicano en ese sentido? No, yo no creo. Te voy a decir por qué. Lo que estamos luchando es una media isla contra todo un poder imperial. Y cuando hablo imperial no es de Estados Unidos, son grandes potencias como Inglaterra, como Francia, que le sacaron el jugo a Haití y que hoy quiere que nosotros paguemos esa responsabilidad. Pero te puedo decir, el tema nuestro, que sí tenemos que reconocerlo, la República Dominicana no se independizó de España, ni de Inglaterra, ni de Francia, fue de Haití. Hay una realidad de 22 años de yugo dominado por ellos hacia nosotros. Entonces, a pesar de eso, este es un pueblo tan bueno que a pesar de eso, hoy compartimos nuestras aulas con ellos, hoy compartimos nuestras emergencias con ellos, nuestra maternidad con ellos, y son necesarios a la economía de la República Dominicana, pero no pueden ellos trazarlo en ninguna institución, ni ningún organismo internacional, cuál es la política migratoria de la República Dominicana. Tuvimos, y yo fui parte del Plan Nacional de Regularización, en virtud a la sentencia del Tribunal Constitucional, que gastar más de 1.000 millones de pesos para tratar de legalizar los que ya estaban con algún proceso aquí. Y le puedo decir a usted, lo que no se pudieron legalizar es porque no tenían un solo papelito de su país. Si usted viene a un país, los dominicanos que se van a Estados Unidos para legalizarse, lo primero que tienen que llevarse es un documento dominicano y luego ver a cuál se acoge, si es que se casó, si lo pidió un familiar, si entra en algún tipo de modelo o de programa nuevo de incentivo en los Estados Unidos. Y nosotros, los haitianos, la gran mayoría, se ponen el nombre aquí y el apellido aquí. Es un país que prácticamente institucional no existe y que los organismos internacionales, yo prefiero recomendarles que colaboren más con ellos, que lo usen menos y que dejen que la República Dominicana diseñe su política exterior. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Me va a hacer falta la foto al final. Sí, tiene que volver, tiene la próxima Vamos entrega presencial. Hay que renovarla. Debe ser presencial. Siempre un placer hablar con usted.
para mí será un placer. Gracias, pues que disfruten mucho las actividades que hay en Santiago hoy, porque me imagino que tendrán fiesta por el día de la ciudad. Pero tengo que ir para la capital por regreso, por Dios de la... Bueno, pues un abrazo, diputado. Muchas gracias por acompañarnos en el rumbo de la mañana. Abrazo, Víctor. Okay.